Hoy el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED lo vamos a dedicar a uno de nuestros profesores, maestro de economistas, Jesús Urías Valiente, fallecido el pasado mes de julio y cuyas aportaciones hoy queremos compartir con ustedes. Para hacer una semblanza profesional, docente y personal del catedrático Jesús Urías Valiente, contamos en nuestro programa con la participación del también catedrático de esta universidad, Ángel Muñoz Merchante, compañero y amigo de Jesús Urías. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Vamos a recordar primero la aportación en el campo profesional de Jesús Urías. Sí, Jesús Urías, que estudió peritaje mercantil y profesorado mercantil en la Escuela de Comercio de Madrid, comenzó muy pronto a trabajar siempre en el ámbito de la contabilidad y la auditoría, iniciándose en una empresa privada, Philips Ibérica, desde donde ingresó muy pronto por oposición en el cuerpo de técnicos contables del INI, Instituto Nacional de Industria, llegando a ser jefe de auditoría en este organismo y pasando después, en los primeros años 80, al Tribunal de Cuentas, donde desempeñó actividades similares. Por último, consiguió la cátedra de contabilidad en la UNED, cometido al que se dedicaría Jesús los últimos 20 años de su vida laboral. Realmente la vocación del profesor Jesús Urías era esta, era la docencia. Ciertamente, y por eso cariñosamente los más amigos, los más allegados, le llamamos a menudo maestro contable. En efecto, Jesús desde el principio de su actividad profesional compatibilizó esta con la docencia universitaria. Accedió a la docencia de la mano del profesor José María Fernández Pirla, que fue el primer catedrático de contabilidad en España, siendo primero profesor en la propia Escuela de Comercio donde había estudiado, y posteriormente en la Universidad Complutense de Madrid. Después se incorporó a la UNED desde su nacimiento prácticamente en los primeros años 70, donde culminaría su carrera docente obteniendo la cátedra de Economía Financiera y Contabilidad con el perfil de auditoría financiera, la primera cátedra en España que se convocó con este perfil. Ángel Muñoz Merchante, Jesús Urías también ha ocupado importantes puestos dentro del ámbito docente en nuestra universidad. En efecto, dentro del ámbito docente y del ámbito de gestión y representación era muy querido y ocupó, en primer lugar, pues estuvo unos años de vicedecano aquí en la propia Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también en el vicerrectorado de Asuntos Económicos. Y finalmente estuvo varios años como director del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad, donde realmente ha sido mentor de un buen número de profesores, entre los que me encuentro, que nos hemos estado formando en este departamento y los que en este momento estamos impartiendo las distintas asignaturas de contabilidad. Jesús Urías también escribió importantes manuales muy utilizados tanto en nuestra universidad como en otras universidades, en el ámbito de la contabilidad. En efecto, cuando en la Universidad Española apenas existían manuales, no es como el momento actual, Jesús Urías escribió unos textos pioneros directamente dedicados a la UNED, pero que se utilizaron en muchísimas facultades de económicas y escuelas de empresariales sobre todo, y llenó un vacío importante en aquel momento. Hoy algunos de estos manuales se pueden seguir leyendo sin ningún problema porque siguen aportando grandes cosas. Me refiero concretamente a los manuales de análisis contable superior que se publicó en la UNED, auditoría financiera, análisis de estados financieros, publicado por McGraw-Hill, y unos libros que todavía se encuentran en los estantes de algunas librerías en el momento actual, que son los libros de introducción a la contabilidad y contabilidad financiera, publicados inicialmente por Pirámide y actualmente por Ediasa. Recordemos finalmente, Ángel Muñoz Merchante, la calidad personal que todos hemos compartido, los que hemos trabajado con él, con Jesús Urías. ¿Cómo era Jesús Urías en el plano personal? Sí, Jesús Urías, ante todo, era un buen compañero. Era un buen compañero, era un compañero franco, era un compañero muy amigable, muy sencillo y muy directo.
Y sobre todo tenía una cualidad que todo el mundo la recuerda en estos días en que ha desaparecido, que era su humor, su fino humor. Eso es lo que en este momento más recuerdo de Jesús y más recordamos todos los que trabajamos los últimos años con él. Le vamos a echar de menos. En recuerdo de Jesús Urías, precisamente vamos ahora en nuestro programa a recordar algunas de sus aportaciones en diferentes programas de radio. En uno de ellos nos explicaba el papel de las auditorías. En aquel momento era otro el contexto, pero los problemas los mismos. Se grabó en febrero de 1994, en plena crisis del Banesto. Pues parece increíble, pero en el momento actual, 20 años después, las cuestiones siguen siendo, las cuestiones que se plantean en torno a la auditoría y al papel de los auditores siguen siendo muy similares. Y el problema que entonces había con Banesto, pues en estos días lo tenemos en la prensa con los casos de las cajas de ahorros de Pescanova, o más de manera más inmediata quizá con el caso de Bankia. Las palabras de Jesús Urías yo creo que son muy ilustrativas del auténtico papel de la auditoría y de lo que podemos esperar de ella, muchas veces no coincidente con el mensaje que los medios de comunicación trasladan sobre esta actividad que, como Jesús Urías decía, no es otra cosa más que un oficio. Vamos a escuchar entonces a Jesús Urías en la entrevista en la que nos hablaba de la auditoría en España. Los desastres de Banesto, PSV, Unión y el CENIS, etc., han despertado la duda acerca de los dictámenes o auditorías presentados sobre estas empresas y otras. Que exista un error de cálculo entra en la lógica, pero que se hayan podido repetir y que esos errores hayan podido afectar al bolsillo de muchos, incluidos los del Estado, han despertado la inquietud. Pero comencemos por la teoría. Primero, habrá que saber qué es una auditoría. Si nos lo explica en primer lugar Jesús Urías, una auditoría no es la garantía de un trabajo, sino la opinión de un profesional. Bueno, ante todo, una auditoría hay que entender bien que es un trabajo profesional en el que el responsable de hacerla, el profesional que la hace, que es un auditor, lo que trata es de emitir una opinión sobre la razonabilidad con que presenta una situación determinada, una información. Es decir, lo que hace el auditor es examinar una información y pretende determinar si esa información representa fielmente la situación económico-financiera de un ente. Si bien al documento del informe de auditoría en la legislación reciente se le da la categoría de documento mercantil, no obstante, una auditoría no es un trabajo de notaría, es decir, simplemente lo que es una opinión profesional. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que implica que fundamentalmente es una herramienta que el que audita, el que es auditado tiene que utilizarla como una herramienta de gestión. Es decir, lo que hace el auditor fundamentalmente es agregar credibilidad a la información que audita, nada más. La auditoría está basada en una técnica que se ha ido perfilando durante un siglo de vida. La auditoría es una técnica de revisión, es una técnica de examen de una información, es una técnica que lo que hace es verificar o contrastar una cierta información. ¿Cómo? Bueno, pues una serie de técnicas, y esas técnicas tienen una normativa, es decir, tienen unas normas que se denominan normas generalmente aceptadas de auditoría, por cuanto que instituciones, y luego si acaso vemos qué instituciones son las que emiten esa normativa. Es decir, el auditor lo que hace es tener una serie de pautas, unas reglas de actuación, reglas que después, como cualquier otra técnica, se manifiesta en una serie de herramientas que él tiene, que son los procedimientos de auditoría, y que esos procedimientos de auditoría, en la medida en que él puede ponerlos en práctica, porque hay veces que la propia información tiene una serie de limitaciones, una serie de incertidumbres, y en la medida en que él puede poner en práctica esas técnicas, elabora ese dictamen o elabora esa opinión profesional. La responsabilidad de los auditores está recogida en las normas creadas por estos mismos profesionales. Bueno, la responsabilidad del auditor es la que decíamos antes, emanada de la propia normativa. Es decir, el auditor tiene unas normas profesionales de actuación que son normas que se desarrollan en los colegios o en las corporaciones profesionales de auditores, que concretamente en este país son 3, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, el Registro de Economistas Auditores. Estas normas, que son elaboradas por esas corporaciones profesionales, son homologadas
por una institución que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un instituto que depende del Ministerio de Hacienda, que lo que hace simplemente es homologar, en el sentido de que es el responsable de publicar en el Boletín Oficial del Estado esas normas. Pero esas normas, insisto, son elaboradas por los propios profesionales, que son normas tanto de carácter, digamos, ético como de carácter técnico, es decir, son normas que se refieren fundamentalmente al carácter personal de los auditores, que son normas que se refieren a la ejecución del trabajo y que son normas que se refieren fundamentalmente también, por último, a la redacción de informes. Para finalizar, hablemos con Jesús Urías de fallos en auditorías que al parecer han podido existir en casos como Banesto, PSV, etc. Efectivamente, un auditor, como cualquier otro profesional, se puede equivocar. Se puede equivocar. La responsabilidad, como decíamos antes, del auditor se ciñe a que él ha cumplido con una normativa. Si hay negligencia en la ejecución de esa normativa es cuando él entra en una responsabilidad civil y además responsabilidad ilimitada, tanto a él como a todos sus ayudantes. En el sentido de que una empresa puede tener dificultades después de una auditoría, ¿qué duda cabe? ¿Eso quiere decir que el auditor se ha equivocado? No. Lo que quiere decir es que el auditor ha dicho que esa información es fiel reflejo de lo que pasa. Lo que sucede es que después la empresa, por las causas que sea, pueden ir mal y puede desembocar en quiebra o puede desembocar en cualquier situación de dificultad financiera. Lo que pasa es que el auditor lo que no puede hacer con cierta alegría es dictaminar si esa empresa va a tener continuidad o no, por la sencilla razón de que evidentemente es una incertidumbre que ni él ni nadie puede tener seguridad de ello. En este programa que estamos realizando en recuerdo del catedrático de esta universidad, Jesús Urías Valiente, y en la compañía de Ángel Muñoz Merchante, vamos también a recuperar un programa de Revista de Economía que se grabó en noviembre de 2003, en el que Jesús Urías, junto con el profesor Enrique Corona, nos explicaban el sentido de la reforma que entonces se iniciaba del sistema contable en España. Ángel Muñoz Merchante. En efecto, las palabras de Jesús Urías en relación con la reforma contable también puede ser muy apropiado recordarlas en este momento, pues se trata de una reforma inacabada y sobre la que se continuará hablando y debatiendo durante tiempo. En efecto, si en aquellas fechas el reto en la contabilidad española consistía en adecuar su normativa a la normativa europea y a las normas internacionales de contabilidad en concreto, actualmente estamos ante otro reto, que es la convergencia de estas normas con la muy influyente normativa de los Estados Unidos de América. Y las palabras de Jesús Urías pueden ser muy aleccionadoras para entender este nuevo reto. Vamos a escuchar a continuación entonces esa intervención del profesor Jesús Urías en Revista de Economía, hablando sobre la reforma de la contabilidad en España. Entramos en la sección a fondo, que tiene esta noche como objetivo repasar las principales líneas sobre la reforma de la contabilidad en España. Principales líneas de reforma que se han plasmado en el libro blanco. Este libro blanco ha sido elaborado por una comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Economía. Vamos a acercarnos a esta cuestión precisamente con la ayuda de dos catedráticos de contabilidad de esta universidad, Jesús Urías y Enrique Corona, miembros de esta comisión de expertos que acabamos de comentar. Gracias a los dos y buenas noches. Buenas noches. Bien, lo primero quizás es ampliar un poco lo que hemos comentado brevemente en la introducción. Se ha puesto en marcha un proceso de reforma de la contabilidad en España. ¿Por qué se pone en marcha este proceso? ¿Por qué es necesario? ¿Y en qué momento del proceso nos encontramos? Jesús Urías. Bien, los antecedentes de este proceso se pueden encontrar tanto en la cuarta como en la séptima directiva europea. Es decir, no olvidemos que lo que se trata es de armonizar la contabilidad, armonizar los principios que rigen la contabilidad a nivel europeo. En mi opinión hay dos fechas clave, que es el marzo de 2000, cuando el Consejo Europeo de Lisboa pretende ampliar la comparabilidad de la información financiera, comparabilidad que se queda coja por cuanto que tenemos otro gran emisor de normas que son los FAS americanos, la fundación, ¿no?, que es la Comisión de Normativa Contable Europea americana, que son lo que se conoce como GAAP, o sea, principios de contabilidad generalmente admitidos, de tal manera que esa uniformidad, esa comparabilidad de información financiera va a quedar un poco coja.
Después, otra fecha, en mi opinión, fundamental es julio de 2002, en el que el reglamento de la Unión Europea, con una propuesta de nuevas directivas que tenían fundamentalmente modificar esas cuarta y séptima directiva que comentamos, que proponen con carácter general la aplicación de esa normativa internacional, las NIC, a partir de enero del 2005, como es decir, aquellas empresas que tengan obligatoriedad de emitir información consolidada y que coticen en mercados de valores europeos. Después, otras características fundamentales son las de permitir u obligar el Estado, es decir, aquí se trata de permitir u obligar a los Estados miembros, en este caso España, la adaptación o la adopción de otra serie de información como tenemos actualmente, que son el estado de flujos de tesorería y el de cambios de patrimonio fundamentalmente. Después, adaptar la cuarta directiva a esa normativa internacional, tanto en poder revalorizar tangibles o intangibles, y la aplicación de algo que está en boca de todos, que es la aplicación de posible valor razonable a propiedades de inversión y de agricultura en consonancia con las NICs números 40 y 41. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, puede consistir fundamentalmente en admitir la revalorización. Normalmente será revalorización de bienes. El problema que todavía está sin resolver es cuál es la contrapartida de esa revalorización, si va a ser cuenta de resultados o va a ser directamente cuentas patrimoniales. Los aspectos más relevantes, en mi opinión, de lo que usted hacía referencia al libro blanco, es en el sentido de que lo que se ha hecho en ese libro blanco es estudiar en qué situación tenemos la contabilidad ahora y cómo es posible que esa reforma se vaya a poder aplicar. Jesús Urías, si tuviéramos que destacar los aspectos más relevantes de esta reforma, ¿cuáles le parecen a usted más significativos, más importantes? Como decía antes, lo más relevante, en mi opinión, de ese libro blanco es la lucha que hay entre dos aspectos fundamentales de la contabilidad, que es la relevancia y la fiabilidad. Es decir, normalmente siempre hemos tendido a que la contabilidad prevalezca la fiabilidad respecto a la relevancia, en el sentido de que sea una información verificable antes que pueda dar conocimiento a un mayor número de personas. Es decir, luego otro tema también importante, antes de dar el paso al profesor Corona, es que tenemos otra fecha en el año 2007, que es la posible aplicación de esta normativa, no ya a grupos de sociedades, como hemos dicho que sería obligatoria a partir de enero del 2005, sino incluso a cuentas individuales, que es la fecha de 2007, de enero de 2007. ¿Qué aspectos más relevantes? Bueno, pues independientemente de otras cuestiones de nuevos estados financieros que referí antes, de estado de flujo de tesorería, el estado de variación de patrimonial, etcétera, fundamentalmente, en mi opinión, hay la aparición de dos hipótesis básicas, es decir, desaparecen como tal los principios de contabilidad que tenemos en el Plan General de Contabilidad y aparecen con otro nombre, derivado también del marco conceptual del IAS, del emisor de normas internacionales, que es la empresa en funcionamiento y la aplicación del principio del devengo. ¿Qué es lo que qué situación nos encontramos ahora? Bueno, pues fundamentalmente la modificación, que tendrá que venir vía Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, y la modificación del Plan General de Contabilidad. Otro tema importante, ¿cuál va a ser el órgano emisor de esta normativa? Pensamos que seguirá siendo el Instituto de Contabilidad y Administración de Auditoría de Cuentas, el ICAC, dependiente del Ministerio de Economía. Tiene otros problemas también la implicación de la aplicación de esas nuevas normativas, tanto en el campo contable como en el campo de sus efectos fiscales, que es lo que nos va a hablar el profesor Corona. Pues gracias, Jesús Urías. Vamos a dar paso ya a Enrique Corona, catedrático de Contabilidad también de la UNED. ¿Qué problemas son esos que nos comentaba Jesús Urías, fundamentales, que plantea la aplicación de estas normas internacionales de contabilidad? Pues la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, que habría que precisar, realmente se trata de aplicación de las normas internacionales de contabilidad que han sido homologadas, por así decirlo,
por la Unión Europea, concretamente las incluidas en el reglamento que acaba de publicarse en el mes de octubre pasado, y que no son todas las normas internacionales de contabilidad. Esta es una de las primeras características que quiero resaltar en la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. No son todas las normas internacionales, puesto que ni la NIC 32 ni la norma internacional de contabilidad número 39, aplicable a instrumentos financieros, han sido incorporadas en el reglamento de la Unión Europea. Tampoco se ha incorporado el marco conceptual. Es decir, tenemos un conjunto de normas que no son todas las incorporadas por el IASB, y además que tienen unas características muy especiales. Yo la primera que quiero resaltar es el hecho de que son unas normas de corte anglosajón, es decir, que están pensadas para un entorno jurídico y económico, fundamentalmente jurídico, distinto al continental, distinto al nuestro, al español, lo cual exigirá un esfuerzo de interpretación, de adaptación a los diversos negocios jurídicos que realizan las empresas españolas. Además, en las propias normas internacionales de contabilidad existen contradicciones, existen lagunas, existen opciones, porque las normas internacionales de contabilidad están plagadas de alternativas. Antes el profesor Urías se refería al valor razonable y pues decía, ya veremos si se va a contabilizar las variaciones de valor razonable en resultados o se van a contabilizar directamente en reserva. Esto no lo decía porque no lo sepamos, evidentemente, porque si en la norma internacional de contabilidad fuera precisa, hubiera una sola opción, sabríamos cuál podría ser la opción que se adoptara en España. Pero al existir esas posibilidades, pues estamos en un área, en un ambiente de indeterminación contable, que todo ello afecta a la comparabilidad de las cuentas elaboradas en el ámbito europeo. Como consecuencia de la aplicación simultánea de dos sistemas normativos contables, ese conjunto de normas internacionales de contabilidad homologadas por la Unión Europea y las normas españolas, en una primera etapa, las que existen ahora mismo, a partir del 2007, pues unas normas contables españolas modificadas para converger con esas normas internacionales de contabilidad, nos vamos a encontrar con un modelo dual, un sistema normativo dual con todas las dificultades de elaboración, interpretación, incluso, si se me apura, las dificultades que se pueden plantear, las controversias que se originen o que se resuelvan en los tribunales de justicia como última situación. Enrique Corona, de todos los efectos previstos del nuevo sistema normativo para la contabilidad en España, ¿cuál cree que son los más importantes, los que podemos destacar? Pues va a tener muchos efectos. Va a tener efectos si modificamos la definición del resultado, pues va a tener efectos a la hora de distribuir los dividendos. Si modificamos el resultado, pues va a tener efectos o puede tener efectos en el ámbito tributario. El ámbito tributario es un ámbito de especial trascendencia y al que yo quiero hacer referencia específica, teniendo en cuenta el modelo existente en el impuesto sobre sociedades, donde la base imponible, el resultado fiscal, se determina a partir del resultado contable. Entonces, cualquier modificación de ese resultado contable va a tener o puede tener efectos tributarios. Yo me voy a fijar en dos aspectos. Uno, ya mencionado por el profesor Urías, la aplicación del valor razonable. La aplicación del valor razonable, que la gran novedad es la que va a originar revalorizaciones contables, va a originar, en la medida en que estas revalorizaciones contables se contabilicen
contra resultado, un aumento del resultado podría significar un aumento del impuesto, un aumento del gravamen. Exactamente sería un anticipo, una anticipación del pago por el impuesto sobre sociedades. Esto es así, salvo que paralelamente se establecieran unas modificaciones en el ámbito fiscal y que se establecieran unas modificaciones en el ámbito tributario, es decir, que se modificara la ley del impuesto sobre sociedades. Otro aspecto al que me quiero referir es la posibilidad de que se aplique en cuentas individuales el procedimiento de puesta en equivalencia para valorar la cartera de control. En este caso, pues también, dependiendo que se contabilice contra resultados los eventuales aumentos del valor de esa cartera, estaríamos en una situación similar a la anterior. Estos serían, por así decirlo, ejemplos de los efectos que puede tener la futura reforma contable si en paralelo no se produce una modificación de las normas tributarias. Bien, ya para terminar, no nos queda mucho más tiempo, pero sí que me gustaría preguntar, Jesús Urías, que me está mirando, si todo esto que estamos comentando, bueno, tiene una complejidad. Los alumnos que en este momento estén estudiando contabilidad en los diferentes cursos, y tanto en economía como en ADE, sí, tienen que ir incorporando todo esto, pero no necesariamente todavía porque no lo tienen dentro de los programas, pero sí tendrían que estar pendientes de todas estas modificaciones. Bueno, efectivamente, es decir, nosotros somos de la opinión, digo, al decir nosotros no es majestático, es decir, tanto el profesor Corona como yo somos partidarios de que los alumnos empiecen a estudiar contabilidad sin normativa. La normativa ya vendrá después. Evidentemente hay cuestiones que sí van a influir en los planes de estudio. Es decir, si estamos hablando de determinados tipos de información, de nuevos estados contables, etcétera, pues habrá que, el alumno desde el principio tendrá que conocer su existencia. Otra cosa distinta es que desde el principio nosotros influyamos en esos planes de estudio para adaptarlo a estas normativas que implica un conocimiento previo de contabilidad importante. Es decir, el conocimiento por parte del alumnado de estas normas requiere previamente un conocimiento teórico de la asignatura, que es lo que nosotros estamos siempre enfocando. De tal manera que lo que decía el profesor Corona sobre el efecto del valor razonable, sin resultados, sin patrimonio, esto hay que explicarlo previamente antes sin anestesia, dárselo a los pobres alumnos, fundamentalmente en los primeros cursos. Es decir, si esa contrapartida de esa posible revalorización, puesto que la aplicación del valor razonable casi siempre llevará implícita una revalorización, si es resultado o no es resultado, habrá que modificar muchas cuestiones teóricas que yo creo que en principio no deben modificarse a efectos de conocimiento por parte del alumnado. Luego ya vendrá posteriormente, ¿no? Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa, un programa que hoy dedicamos a la figura, a la persona y a las aportaciones docentes, profesionales también, pero sobre todo docentes, de Jesús Urías Valiente, catedrático de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad, fallecido el pasado mes de julio, y sobre el que hemos conversado en esta mañana con Ángel Muñoz Merchante, catedrático también de Economía de la Empresa y Contabilidad de nuestra universidad, amigo y compañero de Jesús Urías. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Sin distancias.